Hola gente bonita, yo muy contenta, contentísima, domingo, llegamos al día que más me gusta de la semana, porque me encuentro definitivamente contigo, que eres una persona muy especial. Y en el día de hoy, dos invitados de gran categoría, dos doctores, tenemos al doctor Jan Prado y tenemos a la doctora María Alejandra Suárez. Saludos a Isabel, tenemos a Mabel, tenemos a Emega. ¿De dónde se están conectando, gente bonita? Yo le voy a presentar el tema del día de hoy, es un tema súper maravilloso en donde estaremos en el encuentro allí, domingo de Live con María José, en donde estaremos trabajando los trastornos alimenticios y la importancia que tiene en la vida de los adolescentes, cómo ocurren estos trastornos y de qué manera nosotros debemos darnos cuenta de que tenemos que ser grandes observadores. Y allí, como ven, tenemos dos invitados. Dos invitados, para mí eso es un alcance extraordinario, porque los dos son grandes profesionales en sus áreas y nos van a traer un enriquecimiento de darnos potenciar herramientas valiosísimas para aplicar en nuestros adolescentes. Tenemos a la doctora María Alejandra Suárez, que es nutricionista, es nutrólogo, y ella nos va a dar el alcance de saber cuáles son esos trastornos alimenticios y que definitivamente podemos hacer. A ella ya la tengo aquí conectada, pero le voy a robar unos minutitos antes de enviarle la invitacioncita. Y tenemos a Fly Blue, siempre de la mano con Domingo de Live. Tenemos a Jesús Zambrano y gente bonita, cuénteme de dónde se están conectando. Yo súper contenta. Y bueno, como se los estoy diciendo, también tenemos al doctor Jan Prado, que lo hemos tenido en otros encuentros, que es un doctor, que es un psicólogo, y nos va también a decirnos de qué manera a nivel de las emociones y a nivel de nuestra mente pueden surgir en los adolescentes este tipo de trastornos y de qué forma nosotros podemos apaciguar o simplemente buscar herramientas que puedan a este joven salir de este trastorno alimenticio y volver a la normalidad de su alimentación. Hoy quien les habla, María José Suárez, soy terapeuta emocional de pareja y psicopedagoga, y aquí al encuentro de poderlos ayudar y súper contenta por este espacio creado para ustedes, como se los dije, domingo de Live con María José. Mientras que voy dando aquí un abreboca, voy a ir esperando al doctor Jan Prado para que él se conecte, y mientras tanto les iré diciendo de qué vamos a trabajar, saber de qué es un adolescente, qué características tiene el adolescente y de qué forma ocurren estos trastornos, por qué y de qué manera son las personas más importantes en vigilar la alimentación. Es muy claro que estos trastornos alimenticios tienen que ver prácticamente con la obsesión hacia lo que es el peso, la obsesión hacia este entorno de no aceptar mi figura y de qué manera nosotros nos vamos a ver que a este adolescente le cuesta interactuar. Bueno, mientras ustedes me van diciendo de dónde se van conectando, yo voy a ir colocando aquí el tema, ¿ok? Vamos a ver, gente bonita, de dónde se conectan los trastornos alimenticios en el adolescente. Ok, fíjense, como se los dije en el post, que el adolescente, hablamos muchas veces el doctor Jan Prado y mi persona acerca del adolescente que adolece, ¿ok? Y ya estoy viendo al doctor Prado y la doctora ya está aquí conectado. Aquí tenemos a Isabel, que está desde Michigan, Estados Unidos, y bueno, ok, déjenme ver aquí, mandarle un saludo. Y bueno, ya yo no me voy a robar más espacio porque ellos son los protagonistas definitivamente. Y bueno, voy a empezar a dejar de compartir aquí para podernos encontrar con ellos. ¿Qué les parece? Yo tan contenta, ustedes no se imaginan tener dos personas tan importantes aquí. Y María Alejandra Suárez, y ya le estoy mandando al doctor Jan Prado, quienes los vamos a tener aquí, así que prepárense, yo estoy súper contenta, dos especialistas profesionales que van a estar conmigo en el día de hoy. ¿Cómo te encuentras, María Alejandra, en el día Súper, de hoy? muy bien, súper contenta de compartir este live, un tema bien interesante y súper preocupante porque en los últimos años ha tenido un aumento en su incidencia, y para mí la adolescencia, que es el que adolece, me encanta porque es un tema que encierra muchísimas cosas, y compartirlo contigo y con Prado me parece, bueno, lo máximo. Es una tarde genial, Qué nada mejor. bueno.
Aquí tenemos bueno, son dos mujeres contra un hombre. Aquí vamos a ver cómo es. Pero mira lo Aquí, que te pongo aquí. Velázquez no va a compartir los secretos. Así que ahí ya lo tienes todo. Así que adolecemos de todo. Aquí no hay ni bulimia ni anorexia. muy bien, el doctor Prado, ¿cómo te encuentras, ¿Cómo está, Jan? María José? Encantadísimo de poder estar con ustedes. Encantado, doctora, de poderla conocer, bueno, de bendecir esta tarde con sus conocimientos también y por acá colocar un granito de arena para el saber de tantas personas que nos están viendo, ¿no? Desde diferentes partes del mundo. De verdad te agradezco mucho, María José, por esta oportunidad de estar con ustedes dos en este programa, ¿no? Qué desafío tan grande. No, el desafío Bueno, es estar contigo. ¿Cómo? aquí tenemos unas personas súper especiales. Tenemos a César Ares, un saludo. Tenemos a Brenda, tenemos a Ana, a Mónica. Bueno, aquí tanta gente conectada. Y bueno, yo quisiera empezar básicamente con el preámbulo de hablar de la adolescencia como un periodo muy importante de la vida de cada persona, en donde hay una cantidad de incertidumbres definitivamente, hay exigencias y en este periodo vemos las exigencias muy marcadas en la parte de la imagen corporal. Ahora yo quisiera en este preámbulo, por ejemplo, preguntarle a la doctora qué piensa de las crisis o las dudas que hay en relación a esta etapa de la adolescencia. Bueno, el adolescente, como la palabra lo dice, adolece de lo que es la conducta que debería seguir, al igual de que él adolece de lo que son los cambios propios que aparecen en su cuerpo. La imagen corporal es una percepción subjetiva de tu cuerpo y ellos comienzan a tener unas alteraciones propias fisiológicas y anatómicas que si no son bien conducidas por patrones familiares, por patrones sociales, por patrones en la escuela o patrones propios psicológicos, pueden llevarlos a ciertos tipos de trastornos que no necesariamente son solamente los de la conducta alimentaria, pueden ser también otros trastornos psicológicos. Porque una niña que comienza a ver que le salen vellos en su región pubiana, en las axilas, le crecen las mamas, se les aumenta el tamaño de la cadera, los muslos comienzan a llenarse, a ponerse más redonditos, más gorditos, ella comienza a sentir un poquito de repulsión. En los hombres esto no era tan común hasta hace unos años, pero actualmente ha pasado a ser un patrón súper importante, ya que el hombre ahora se cuida hasta quizás más que la mujer. Y estamos viendo que ahora el hombre acude al salón de belleza, cosa que no es criticable, el hombre se depila, el hombre se arregla las cejas, se arregla las uñas. Entonces estos adolescentes también están viendo esa imagen y ven a los paradigmas, esos estereotipos, el cantante, el artista, el youtuber, y entonces ellos quieren imitarlo. Y cuando ellos comienzan a ver que ya su cara no es lisita, sino que tiene pelos, que tiene acné, que el cuerpo se le comienza a deformar y que ya no tiene una voz normal, sino que es una voz ronca y que a veces es chillida, que parece de una mujer, si esto no es bien conducido, se puede producir cierto tipo de trastornos. Pero de esto te puede hablar más Prado, o sea. ¿Okay? Fíjate, bueno, yo en este aspecto me llama mucho la atención que mencionas esta crisis, por llamarlo así, de no entender qué pasa con mi cuerpo, que ha crecido algunas estructuras y de que físicamente me siento diferente. Ese yo creo que es la connotación. Y vemos y escuchamos que este adolescente busca muchísima aprobación de su cuerpo, se ve constantemente en el espejo, busca las modas y en este aspecto físico se trabaja mucho el ego y la autoestima. Y yo quisiera que tú me hablaras, Jan, acerca de este periodo, de cómo es este manejo del ego y de la autoestima en cuanto a la imagen corporal. Claro, claro que sí, María José. Y muy al lugar el comentario que la doctora estaba o acaba de reflejar, ¿no? Hay una cantidad de patrones que dejamos atrás en la adolescencia. María José, siento como un retorno. No sé ¿En si, serio? sí. A ver, Déjame ver. No sé, a- déjame ver. ok. Vamos a ver, vamos. Sí, vamos, vamos, no importa, no, aquí vamos. Mira, sí, hay una cantidad de factores que el adolescente
comienza a dejar atrás en la niñez, ¿no? Todos somos niños, todos fuimos niños en este caso, ¿no? Todos fuimos niños. Y todos pasamos también por un desprendimiento, ¿sí? De la adolescencia. Y el ego también existe en la niñez. El ego existe en la niñez, el ego existe en la adolescencia, el ego existe en cada parte, ¿no? En cada área, en cada etapa de la vida del ser humano. ¿Y qué sucede? Que en la niñez, yo reflejo mucho la niñez, porque es la etapa anterior, ¿ok? De la adolescencia. Es la que soltamos para entrar a la adolescencia. Y es importantísimo entender al niño primeramente para poder entender luego al adolescente, el ego del adolescente. Entonces, en el niño existe un ego, ciertamente, reforzado muchas veces por los padres. Los padres reforzamos mucho el ego del niño. Es decir, ¿no? Es decir, mi hijo, ¿ok? Qué inteligente es mi hijo y lo inscribo en fútbol, lo inscribo en béisbol, lo inscribo en karate, lo inscribo en todo, y me hace sentir lleno, mi hijo. Pero ¿qué pasa cuando cae la adolescencia? Hay como que el adolescente comienza a sentir como que hay una ruptura, se dejó atrás y comienza a hacer el duelo de qué? De ese niño que era, ese niño que era el valioso, que era la prenda, como decimos en Venezuela, ese niño que era el orgullo de mi papá y de mi mamá, ahora no lo soy. ¿Por qué? Porque hago ciertas cosas que no le agradan a papi y a mamá. ¿Cómo qué? ¿Cómo desafiarlos, por ejemplo? ¿Cómo generarles digamos, límite, ¿no? O sea, aquí no van a pasar. O no permito que pasen a mi cuarto. Entonces todo esto comienza a cambiar. Y el adolescente necesita reforzar, porque no puede quedar el ego del adolescente no puede quedar, digamos, flotando, ¿no? En algún lugar. Entonces, ese adolescente necesita reguindarse, sostenerse de algo, ¿para qué? Para poder fortalecer ese ego. Entonces comienza el pensamiento, comienzan esos, vamos a decir, esas lanzas del nerviosismo, del histriónico, de ubicar el pensamiento en el cuerpo, de ubicar a quién le gusto, como ya no soy parte de ese agrado de mi papá y de mi mamá, hay un conflicto, hay una continua lucha de poderes, ¿ok? De poderes y de autoridad, de límites, de normas en la casa. Entonces, necesito comenzar a agradarle a otro. Necesito agradarle a mi amigo de la escuela, a mi amiga de la escuela, a los grupos sociales. Necesito comenzar a tener, ¿qué? Ese autorreflejo de quién soy. Sí, ese autorreflejo de lo que pertenezco y dónde quiero encajar. Y hoy en día existen tantas alteraciones que vemos conductuales, emocionales, que vemos dentro de las redes sociales, ¿sí? Que estos grupos que alteran conductas, porque indiscutiblemente están hechos para eso, para alterar conductas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay una alteración de la conducta, cuando yo trato de alterar la conducta, ¿con qué? Con desafíos en TikTok, con desafíos en Instagram, con estándares de cuerpo, insexualidad. Sobre todo. Y tú comienzas a sentir esto, entonces, mira, comienza como que la picardía de enfócate en esto, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, el adolescente comienza a dispersarse. Y estos grupos, lamentándolo mucho, comienzan a pescar, ¿sí? Pescar presas en estos grupos etarios, ¿sí? Que es la adolescencia. Entonces el adolescente, respondiendo a tu pregunta, necesita de una manera u otra fortalecer, porque su ego no va a quedar suelto. El ego no es malo. Esto es algo muy importante que yo quiero reflejar y subrayar. El ego no es dañino. El ego existe. Nosotros tenemos un ego. El órgano psíquico se conforma de inconsciente, dimensión real y dimensión simbólica. Y en la dimensión real existe entonces el ego. Exacto. Y te protege. Exacto, porque el ego me protege
¿Me protege de qué? De la angustia. Exacto. La angustia es el síntoma principal de todo ser humano a nivel existencial. Todo ser humano siente angustia. Todo ser humano siente. Nuestro pan de cada día en consulta se resume en una palabra, angustia. Exacto. Siento angustia por lo que no tengo, siento angustia por lo que viene, siento angustia porque no me quieren, siento angustia porque no sé qué lugar ocupo en el corazón del otro, siento angustia por tantos detalles, siento angustia. Entonces, ¿qué ocurre? La angustia hay que manejarla. ¿Y quién me ayuda a manejarla? El ego. Ahora, ¿cómo se construye el ego? Una buena pregunta para un próximo live. ¿Cómo se construye el ego del adolescente? Porque ahí es donde comienzan a generarse, como dice la doctora, todo tipo de alteraciones y hasta llegar a un desorden. Exacto. Un desorden de Sí, personalidad, un desorden marcado conductual, un desorden adictivo. Exacto. Bueno, es que los trastornos de la conducta te pueden llevar a adicciones. Totalmente, totalmente, totalmente. Si no son compensados, caen en una adicción a la droga, al cigarro, al alcohol, a lo que Una sea. adicción. Entonces, ¿por qué? Porque las adicciones tienen que ver con las fijaciones Exactamente. psicosexuales que tiene la persona. Entonces, ¿cómo hago para liberar la angustia? Nosotros necesitamos liberar angustia de una manera u otra. ¿Y cómo hago para liberar angustia? Entonces nos vamos a lo que es más fácil. Existen dos tipos de liberadores de angustia. Los mecanismos de defensa saludables y los no saludables. Claro. Entonces los no saludables están el alcohol, Exacto. la droga, está el fármaco. Exactamente. El fármaco muchas veces me tapa el síntoma. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre cuando, como dice la doctora, cuando no aprendo a equilibrarlo, puedo caer en un trastorno adictivo? Exacto. Bueno, fíjate que ese aspecto que estás hablando es muy importante, darse cuenta de cómo existe una angustia en esta etapa y de qué manera él tiene que buscar el mecanismo para compensar eso. Y una de las cosas es buscar alternativas que están fuera de la norma muchas veces, y muchas veces este contexto de buscar el adolescente algo que sea diferente a lo que yo estoy viviendo. Y por eso salgo del contexto que llamamos normalidad, que salen los límites y empiezan las preocupaciones a nivel de las etiquetas que podemos estar utilizando hasta los padres como las personas guías del proceso. Ahora, en esta diversidad de cambios que él experimenta, por supuesto es un caos total, porque no comprendo nada y al mismo tiempo yo siempre he hablado de esta etapa, es una etapa de transición en donde tengo que dejar a aquel niñito a darme cuenta que ahorita tengo una estructura diferente, que lo quiero dejar, pero al mismo tiempo no quiero ir, pero no. Y es una ambivalencia total de un caos emocional y hace que el adolescente se transforme hasta desde algún punto de vista en desafiante consigo mismo y con los demás, por la no adaptación y la sinceración de los retos que tiene que estar pasando. Entonces yo siempre pienso que el adolescente, además que tiene esa connotación de adolecer tantas cosas, debe ser un ser humano que debe ser observado con determinación. ¿Por qué? Porque muchas veces el adolescente no habla. Entonces, ¿qué ocurre? El adolescente cuando no habla, tenemos que nosotros como adultos guiarlo. Ahora, cuando hablamos del aspecto de la nutrición, vemos que hay personas que deberían ser las indicadas. Entonces, en este aspecto, me gustaría preguntarle a la doctora María Alejandra, ¿cuáles serían las personas más indicadas para abordar el aspecto en el adolescente de la alimentación? Bueno, eso ahí es algo que tiene muchos interrogantes, ¿ok? El primer sitio donde deberíamos indicar quién debería guiar la nutrición debería ser la casa, el hogar, la familia, ¿ok? Enseñarte que desde el momento en que tú comes, la comida es lo que te va a transmitir la energía y te va a permitir vivir. No es lo que te permite satisfacer necesidades. Excelente. Es decir, el niño es pequeñito, se porta mal, grita y berrea, y la mamá, que es lo más fácil, si te portas bien te regalo un helado, si te porto bien te doy un caramelo. No ver la comida como un medio de satisfacción ante una angustia. Enseñar que la comida es necesaria para tú vivir,
pero tú no vives para comer. Eso es súper importante. Y evidentemente que si esa persona no está orientada, no tiene la capacidad, debería acudir a un especialista que le enseñe cómo preparar planes nutricionales. Si no lo sabe, una mamá con tanta información que existe, aunque haya informaciones bien erróneas en las redes sociales, pero buscas una consulta o una orientación con una nutricionista, sin llegar a ser más lejos, más allá, para saber cómo preparar planes sanos de nutrición, cómo deben ser las meriendas sanas en un niño, sin necesidad de estarlo llevando al consumo de teínas, que es lo que se hace. Entonces, ¿qué es más fácil? Yo preparo una lonchera, le pongo un chocolate, le pongo una dona con chocolate y luego en la merienda vuelvo y hago lo mismo. Y entonces el niñito se porta mal, voy y le doy otra cosa que es un estimulante. Y entonces eso a la larga es lo que va generando toda esa serie de adicciones que tiene el adolescente. Pero esto comienza desde que el niño es pequeño, desde el primer guerrido donde él se tira en el piso, empieza a llorar y la mamá te dice, si te paras y te portas bien, te compro el helado de chocolate que tú quieres. Ya, ahí pusimos el primer punto que lo va a llevar a, si esto no es controlado, a futuras alteraciones, a niños con trastornos no solo alimentarios, que quiero que quede claro, angustia, niños indecisos, niños incapaces de seguir carreras universitarias, niños que no estudian, niños que hacen sencillamente lo que les da la gana, no porque quieran, sino que fueron guiados así y ellos no tienen la culpa. Nosotros somos el resultado de. Y una cosa importante, que no sé si tú estás de acuerdo y quisiera que tú me lo aclararas, nosotros desde el momento que nacemos somos fase oral. Tú naces y lo primero que te hacen, te ponen en la teta. Total. Tienes que chupar. Entonces, si toda tu satisfacción lo vas a cubrir con la fase oral, evidentemente que ver a estos niños con déficit en fase orales o acentuación de las mismas es lo más común. Claro, lo que sucede, doctora María Alejandra, aquí es algo, usted está diciendo algo muy importante, muy lindo, ¿no? La fase oral. Y es importante aclarar que quienes podemos, ¿okay?, ayudar al niño a solventar su fase oral, ¿sí? Somos, vamos, fase oral, fase, lo que llamamos la fase anal, ¿sí? Exacto. La latencia, la fase fálica. ¿Quiénes somos? Nosotros los padres. Exactamente. Porque el niño, ¿qué sucede con el niño con fase oral? Con lo que llamamos fijación de fase oral. Cuando el niño está fijado, ojo, y la fijación no se da en la infancia, pero se evidencia en la adultez. Exacto. O sea, yo no voy a evidenciar la fase, yo no voy a, digamos, sufrir de la fase, de la fijación en la niñez. Eso va a suceder en la adultez. Pero ¿cuándo se fija en la niñez? Se fija Exacto. que se padece en la adultez. ¿Ok? ¿Qué ocurre? El niño con fase oral, ¿sí?, cuando está fijado en fase oral, cuando se fija en fase oral, es responsabilidad del papá y de la mamá. Por eso es tan importante la validación, la evaluación, ¿sí?, del especialista. Señor. Venimos de una cultura, doctora y María José, de una cultura donde queremos saberlo todo. Exacto. Venimos de una cultura donde mamá, abuelita decía. Entonces, como abuelita y mamá decía, yo le puedo dar pecho a mi hijo hasta los 7 años, hasta los 6 años. O no le voy a dar pecho. Allá hay un corte. Debemos generar naturaleza del proceso. Y la naturaleza del proceso es fundamental para que el niño pueda probar cada una de sus fases. ¿Qué pasa con la fijación oral? Hay una ansiedad y una angustia por el placer oral. Exactamente. Por lo que como, por lo que pruebo, por el silencio. Y la gratitud, el contacto, ¿sabes? Claro, claro, pero aquí hay algo bien importante. El silencio también es parte del proceso oral. Doctor, es que mi hijo no habla. Mi hijo
es muy callado. Eso es un síntoma. Disfunción. Es un síntoma de fascia oral. Y aquí hay un elemento clave que yo como psicoanalista, como doctor, como psicólogo lo he visto muchísimo en consulta con procesos alimenticios, alteraciones. Y es que cuando el niño está en desacuerdo con la realidad que vive, el niño comienza a trancar la capacidad, o sea, hace un límite, hace un stop en el comer. No quiero. No quiero. ¿Y por qué no quiero? Porque no quiero tragarme lo que estoy viviendo. Y la doctora dijo algo importantísimo, la alimentación como recurso emocional. Es decir, vivo para comer. Eso es un recurso emocional. Muchas veces vemos a papá y a mamá peleando y mamá alimentando al niño. Y el niño tragándose todo lo que es el proceso disfuncional del hogar. Niños que son sacados de su entorno, como una pieza de Lego. Te saco y te coloco en otro. Te coloco en otro entorno, en otra ciudad, en otro país. Y de repente el niño comienza a dejar de comer. Está desganado el niño. No es que está desganado. Es que el niño no está aceptando lo que está viviendo a su alrededor. ¿Qué hace el estómago? ¿Digerir? No digiero, no proceso lo que estoy viviendo. Y el no procesarlo, no hago contacto con el placer. Y lamentándolo mucho, cuando me enseñan a que el alimento es el placer, lo evito. Y ahí es donde vienen los trastornos entonces alimenticios. El Bien interesante. atracón, la bulimia, la anorexia. Exacto. No me trago lo que quiero, lo que me estás presentando, o simplemente vomito, devuelvo. Me voy a tragar lo que tú quieres, pero como están en desacuerdo, te lo digo en la cara, no estoy de acuerdo y lo vomito. Exacto. Bueno, fíjate, hay algo importante que has mencionado que me llama la atención y tanto la doctora como Jan, que es ese proceso el proceso mismo de maduración del niño, en donde se cuartan tantas cosas, por ejemplo, como hablamos en estas etapas tan cruciales en la vida de cada persona, como es la fase que es anal y la fase que es oral, y ver cómo este proceso no se lleva a cabo como debe ser, y al mismo tiempo hay un impasse que está relacionado en momentos importantes de tu vida que también se cuartan y causan niveles de ansiedad, niveles de frustración y una cantidad de vivencias emocionales que cuartan la vida de este joven. Y llegamos al momento más crucial, el momento de los cambios físicos. Y en este momento de los cambios físicos hay otra frustración en donde si este proceso inicial no se paralizó o no se hizo como debe ser, tiene también este trauma de cómo llevarán este proceso estos padres. Ahora, aunado a eso, nosotros tenemos que darnos cuenta que el proceso de los trastornos alimenticios tiene mucho que ver, como decía la doctora, de la casa principal, que es la casa, que es el hogar. Porque, ¿qué pasa? El hogar es el primer observador. Por lo menos cuando hablamos de la escolaridad, la casa sigue siendo la primera casa de estudio del niño. Entonces, ¿qué observamos? Si nosotros cuarteamos este proceso, si nosotros alimentamos por medio de un ambiente abrasivo, si nuestro ambiente es reforzador de que lo malo te lo premio, al mismo tiempo lo malo transfórmalo en bueno, pero llevas un alimento, esto es una cantidad de creencias que se van metiendo en la mente, en donde yo digo, bueno, lo crucial es la alimentación como base a nivel mental del adolescente, y te reto como tal en esto, porque ¿qué pasa? Vamos a estar claros también que este proceso de alimentación también se lleva en primer lugar la casa, que es la condicionadora de dar alimento, lo que es el proceso de amamantar al bebé, el proceso de todos los primeros alimentos, y esto tiene una repercusión. Antes de hacerles una pregunta, yo quería mandar unos saludos a unas personas que están aquí. Un saludo que te manda mi muñeco 24. Tenemos a Leila, tenemos a Fiji, a Felicidad 69. Ese es mi muñeco. Está bueno. Ay, Dios. Y aquí también tenemos a Felicidad 69, a María Noel, tenemos a Soares
Luis, tenemos a gente bonita aquí que está conectada. Saludos al señor Luis Suárez, está aquí Salud. conectado. Aquí David, tenemos a Ana Méndez y tenemos, bueno, tú sabes, Jan, que yo siempre hago mis cortes comerciales. Yo tengo un tono de, sí, yo siempre hago los, los cortes comerciales, porque aquí hay gente muy bonita. Aquí tenemos a Vicky, tenemos a Vitri, tenemos a una palabra autista, una mujer extraordinaria, y creo que aquí hay una pregunta de felicidad que dice, y es que uno generalmente el estado de ánimo lo refleja comiendo. Claro. Mire, Ya lo acabé fíjese qué de explicar. importancia ese comentario. También Erika nos Bonita, dice, ¿qué papel juega la obesidad en el tema? Bueno, Importante. esa pregunta bella, me gustaría que la contestara la bella. doctora María Alejandra para después ver cuál es el aporte de Jan. ¿Qué papel juega la obesidad en este tema? Bueno, la obesidad, sobre todo cuando comienza en la etapa del escolar y el preescolar, que son niños que son sometidos a dieta, que desde ese momento, o familias que son obesógenas, que son obesofóbicas y están todo el día que no puede ser gordo, que no puede ser gordo, o ese niñito que ya es gordito y sometido a dietas, cuando llegan a la adolescencia y ellos se dan cuenta que empiezan a engordar más de lo normal por sus cambios fisiopatológicos, fisioanatómicos que son normales, ellos comienzan a sufrir ciertos trastornos de la conducta alimentaria si no son bien guiados, si no lo llevas a un nutricionista, comienza a... Entonces, uno de los más comunes es el trastorno por atracón. Entonces, el niño va y empieza a comer en un periodo de tiempo corto una cantidad exagerada de alimentos. El periodo se considera un promedio más o menos por los estudios que hay de 2 horas. Con una cantidad exorbitante de alimentos, está full, está lleno, pero él no se siente lleno. Entonces, ¿qué sucede? En el trastorno del atracón, el niño no utiliza maniobras compensatorias como el bulímico. El bulímico es una persona que es todo lo contrario, él tiene un trastorno en su peso no relacionado con obesidad. Es muy raro que sea, generalmente son muy extraños el porcentaje, pero el bulímico come igualito que el trastorno de atracón, pero él hace maniobras compensatorias. Él vomita, o utiliza laxantes, o diuréticos, o enemas, o sencillamente se va y se va a hacer una cantidad de ejercicios exorbitantes para tratar de opacar esa culpa que siente por haber comido. En cambio, en el trastorno de atracón, no. Sencillamente, la persona siente culpa, se siente triste, entra en ansiedad, pero no utiliza ninguna de esas maniobras. Entonces, ese niñito con sobrepeso u obeso, que en la etapa de la adolescencia se acentúa el sobrepeso pasando a obesidad, o obesidades leves llegan a ser bastante elevadas, pasando de obesidad tipo 1, 2, llegando hasta la 3. Incluso se ha planteado hasta tratamientos de cirugía bariátrica en este tipo de pacientes, aunados a tratamientos psicoterapéuticos, ¿ok? Pero la obesidad sí está relacionada sobre todo con el trastorno por atracón. No es trastorno de atracón, sino trastorno por atracón, el cual viene en ascenso, donde antes era poco, porque es menos fácil de diagnosticar, porque el niño generalmente come a escondidas, nadie lo ve, compra la chuchería y la esconde en el cuarto, y la mamá lo descubre cuando limpia el cuarto, o la chica que limpia la habitación. Y él miente y te dice, no, esa chuchería la compramos todos en el colegio, esos papeles no son míos. Y el niñito va aumentando poco a poco de peso y no se dan cuenta si no hay una supervisión. Y ojo, ese es tan o más peligroso que la anorexia y la bulimia. Y la gente no lo toma en cuenta. ¿Por qué? Porque es gordito. Fíjese lo importante que nos acaba de decir la doctora, la importancia de darse cuenta de la observación y de este trastorno que pasa a ser una nueva, diría yo, un nuevo trastorno como tal que está presente, pero poco evaluativo, que debemos estar muy pendientes de darnos cuenta de las consecuencias que trae, porque afecta totalmente lo que es la parte de la parte de la hematología, hablamos del colesterol y todos esos aspectos que a la larga influyen. Ahora, en este aspecto de la obesidad,
Jan, ¿qué nos podrías decir de cómo afecta psicológicamente la obesidad hasta poder llegar a la causa de un trastorno? Totalmente, totalmente. Resaltando y agregando a lo que la doctora María Alejandra comentaba, de todo lo que son los procesos bien explicados de lo que es los trastornos o desórdenes alimenticios. Hay un elemento clave, ¿no? Que la doctora decía, no me siento saciado, no me siento lleno, ¿ok? Como no estoy lleno, necesito seguir comiendo. El obeso, además de todo lo que la doctora comentaba, cuando existe una obesidad, yo agrego lo siguiente. Agrego que en la obesidad el paciente se siente desplazado. Exacto. Una sensación continua, como en el diabético, la soledad, el abandono. En el obeso, la sensación continua, en el paciente con obesidad, la sensación continua es de desplazamiento. Me siento desplazado, me siento abandonado, no me siento lleno emocionalmente de lo que, como me siento desplazado, ¿cómo me voy a sentir lleno? Entonces, ahí se presenta una angustia. ¿Qué me llena? ¿Qué me llena? ¿Qué hago para llenarme? ¿Qué hago para existir? ¿Qué hago para hacer? Y necesito entonces saciar. El mecanismo instintivo de la saciedad es comer. Exacto. Y voy y como. ¿Y qué sucede? Ahí hay un efecto, lo que llamamos neuropsicológico o biopsicológico. ¿Por qué? Porque al momento de saciar, qué rico es comer. Por ejemplo, el doctor Prado, Piso Online, cocina riquísimo. Me encanta cocinar, me fascina y comer es riquísimo, ¿sabes? Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué te digo esto? Oye, si yo hoy, ahorita, en este momento, yo les digo a todos los que nos están viendo, imagínate que tú tomas un limón, un limón verdecito, y lo comienzas a texturizar, a tocar, y comienzas a oler el limón. Te estás imaginando el limón. Y de repente agarras un cuchillo y lo cortas por la mitad, y ese limón comienza a soltar sus jugos. Ya ahí emocionalmente, psicológicamente, tu cerebro se activa con lo que te estoy diciendo. Comienzas a salivar. Claro. ¿Qué ocurre? Hay una recompensa. El cerebro no entiende de chocolate. El cerebro no entiende y dice, bueno, mira, dame un chocolate con leche o un chocolate dark, o sea, oscuro, porque es más saludable. No, el cerebro obedece a algo fundamental, instintivo, recompensa. Exacto. Claro. Entonces, cuando el niño, ojo, se siente desplazado, ojo con esto. Mira, me mudé, nació otro niño, un hermanito, una hermanita. El niño se comienza a sentir desplazado, se siente desplazado en la escuela o en la familia, él comienza a comer. Si tú comienzas a ver estas dos variables en tu hijo, presta atención, porque él está buscando saciarse. Y ya su cerebro está consiguiendo una recompensa. Hay una recompensa, hay una reacción límbica. En el sistema límbico hay una reacción. Y se despierta y dice, ¿sabes qué? Hay placer. Hay placer por lo que estoy ingiriendo. ¿Y qué pasa con el trastorno del atracón? O por atracón. Sucede que cuando tú sientes que tienes todo esto para comer, visualmente, sensorialmente, comienza la recompensa.
adrenalina. Exacto. Es la misma reacción como subirte a un parapente o lanzarte por Benji, es la misma reacción. O patinar. Comienzas a tener adrenalina. ¡Wow! Y comienzas a sentir la compulsión. ¿Por qué? Y quiero que subrayen esta palabra, por el deseo. Y existen deseos entonces. ¿De dónde viene la castración? ¿De dónde viene la falta de lo que deseo? Yo deseo que todos deseamos. Y al desear, conseguimos entonces lo que nos falta. ¿Qué desea el niño que presenta el desorden por atracón? Sentirse qué? Lleno. ¿Qué hay? Ausencia. Exactamente. ¿Y la ausencia viene por qué? Por el desplazamiento. Exacto. Entonces, convertimos todo en algo que es al contrario. Bueno, no, mira, si mi hijo está pasando esto, tengo que meterlo entonces en algún deporte. No, primero hay que sanar la parte emocional. Sí. Hazlo. Sí, fíjate que hay algo que quería hacer un hincapié en esto, que es esta parte que estás manejando del deseo. El deseo a estar demasiado exacerbado en comer es un vacío. Y al mismo tiempo el no querer comer también es un vacío. Entonces, fíjate qué importancia es como la alimentación. Yo siempre he dicho que la alimentación es la base que regula todo en un ser humano. Y ahí parte este inciso de hablar de que tienes que ver qué está pasando para que lo más vital para sobrevivir está fallando. Está fallando demasiado o con mucha carencia. Esto es muy importante, esta parte que hablas del deseo a comer o deseo a no comer, carencia. Totalmente. Ahí se presentan carencias entonces, ¿no? Haciendo un adjunto a lo que habla la doctora María Alejandra. Existe entonces una carencia. Hay una Exacto. característica psicológica y de personalidad del paciente que presenta el desorden. Exacto. Mi mentor Nelson Socorro, gran traumatólogo de Venezuela, él dice, me dejó esta frase que dice, no existen enfermedades, existen personas que se enferman. Una gran verdad. Entonces, no debemos tomar al paciente, apuntar y etiquetar la enfermedad. Debemos comprender el entorno del paciente. Exacto. Debemos comprender todo lo que es una dinámica Exacto. del paciente. Y fíjate que Lógica, cultural, antecedentes, historia, qué está pasando emocionalmente, perdió una mascota. exacto. A lo mejor perdió una mascota y como lo vemos tan insignificante, bueno, se le murió el perrito, el gatito. No, para él significaba la compañía, Exactamente. el ser. Es un duelo y el duelo lo puede manifestar con sencillamente o comes de más o no comes. Correcto. Y si te das cuenta, todos los trastornos de la conducta, te lo dice, trastornos de la conducta alimentaria. Total. O comes o no comes. Y todo ello puede venir acentuado o no a tu subjetividad con respecto a tu imagen corporal. Correcto. Que viene por un complejo sociocultural. Bellísimo. Los obesógenos, la obesofobia, ¿ok? Porque no te explican que ser obeso es malo para la salud, sino eres obeso, eres feo, te ves horrible en traje de baño, te ves horrible con un vestido, y si eres mujer, más, y te señalan. Pero ahora con toda esta diversidad de géneros que hay, que yo, por ejemplo, soy transgorda, porque yo soy gordita, pero en un cuerpo de una mujer normal, ¿ok? Entonces, en esa diversidad de géneros, cada día más aumenta todos estos trastornos en los hombres, que es lo preocupante, ¿ok? Entonces, tú acabas de decir algo importante, trastorno de la conducta alimentaria, o como de más con culpa, o como de más y evito que no me aumente de peso, o sencillamente no como.
Entonces ahí viene la anoréxica que no come, la bulímica que come muchísimo y después busca maniobras para compensar lo que comió, y la de trastorno por atracón que comió y bueno, se siente mal, pero no va a hacer nada. Es bellísimo Pero hay un... lo que está diciendo, Exacto. doctor. ¿Sabe por qué? Porque hay una relación, y aquí vamos un poco ya hablando de lo que usted comentaba sobre la sociedad, ¿no? Allí se marca un espacio entre, mire bien, hay tres personas, y lo voy a descifrar de esta manera, o sea, lo voy a dibujar de esta manera. Existe un ente social que me seduce, existe el sujeto que padece, y existe algo que es un espacio, que es la conducta. ¿Cómo procedo a satisfacerme para la sociedad que me exige? Exacto. Entonces, ahí está lo que llamamos el efecto psicológico social. Por ejemplo, yo vivo en un país completamente narcisista por completo, donde no, mira, el país no le importa, lamentándolo mucho, tiene muchas bondades, sí, pero no le importa el efecto que te puede generar, el impacto que te puede generar a ti como ciudadano, a ti como persona. Y por eso que hay tantas alteraciones de la conducta en este país. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí cada país tiene una estructura psicológica social. Y esa estructura psicológica social demanda al sujeto un estándar, un deseo de ser, un deseo del consumo. Si tú vas aquí, por ejemplo, al supermercado W, muy famoso, está lleno de postres con alto índice de azúcar. ¿Qué te está diciendo? Es normal. Cómelo, satisfácelo, es normal. Pero entonces inmediatamente te lleva al pasillo de la ropa. Fíjate el mensaje que te está dando, Exacto. el metalenguaje, el metamensaje que te está dando. ¿Qué te está diciendo? Inconsistencia. Sigues estando en falta. Yo satisfago tu falta. Exacto. Entonces, Y la ropa que te vas a conseguir es XS, además. totalmente, XS de marca. Y te lo colocan de marca. Exacto. Porque no XXS, tiene marca, XS. te queda un poquito más suelta. Uh-huh. Porque no es marca, pero tú quieres la marca. Entonces la marca está en rebaja. ¿A dónde voy con esto? Y es un tema tan interesante. ¿A dónde voy con esto? Al cuidado que debemos tener con nuestros hijos, o la comprensión que hay que tener, que debemos presentar con el paciente que se enferma. Ok, bueno, muy cierto lo que estás diciendo, Jan, y súper interesante. Tomar en consideración todos estos detalles. Nosotros tenemos que definitivamente darnos cuenta de las cosas que pueden estar de más o de menos en nuestro adolescente y de cómo las manejamos. No dejar a la deriva que él pueda hacer lo que él considera que debe hacer con la alimentación, ni el ser, porque las generaciones actuales yo veo que juegan mucho con este aspecto de la alimentación y no se les habla totalmente y no tienen una conciencia, porque a veces hay mucha permisibilidad de parte de los que guían el proceso. Entonces vemos que hay por lo menos países, como tú lo has mencionado, en donde la comida es botada de una manera abrupta y comida buena, comida alimenticia que es saludable, y vemos cómo se ha perdido esa esencia también en la alimentación. Ahora yo quería, además de hacer aquí unos saludos a Marielé, quería hacer una pregunta que nos hace Felicidad 69, que dice que si estamos de acuerdo con una cirugía bariátrica en un adolescente de 15 años. Conozco un caso y me pareció demasiado temprano. ¿Qué crees? ¿Qué me podrían decir cualquiera de los dos? Bueno, yo particularmente considero que si se han agotado todas las maniobras con psicólogo y psiquiatra, ahí bien manejado, hay antecedentes genéticos importantes de obesidad en la familia,
este, y, y le produce ya detrimentos en su salud, yo particularmente estoy de acuerdo. Porque ahorita existen muchos tipos de cirugía bariátrica sin ser tan mutilantes como eran anteriormente. Cuando el doctor Salinas, que en Venezuela fue el primero que hizo las primeras operaciones de cirugía bariátrica, eran cirugías completamente mutilantes. Ahora existen muchas variantes. Hay solamente la manga, hay la manga con bypass, existe el balón intragástrico, existe operaciones a través de endoscopia donde te hacen, te reducen el tamaño del estómago para que puedan entender, y eso es reversible. Entonces yo particularmente estoy de acuerdo. Siempre que la obesidad sea una limitante y le produzca trastornos al adolescente después de haber sido bien evaluado psicológicamente, yo apoyo esa cirugía. Ok. Claro, claro, Y totalmente. Todo aquello hay un principio médico que dice, ante todo, no hacerle mal al paciente, Exacto. daño al paciente. Esto es algo muy importante, ¿no? Que debemos tomar en cuenta. Y cuando hay pacientes que se pueden hacer todo tipo de procedimiento bariátrico, pero si tú no cambias la mentalidad, y esta frase que voy a usar es la que usamos en terapia, la mentalidad de gordito. Mira, no va a pasar nada. Exacto. Tuve un paciente hace muchos años atrás. Un chico, mira, súper inteligente, gerente de departamento de uno de los bancos más importantes en Maracaibo, que ya no existe, por cierto, el banco. Él me llega a consulta deprimido y buscando con una depresión, presentando una depresión. No era tristeza, era depresión. Y cuando va a consulta, el paciente comienza a tornar a la melancolía. Como decía Freud, la melancolía es la sombra, Exacto. es la sombra de la falta que cae en tu historia. ¿Dónde estaba la falta de él? Él extrañaba al gordito que era. ¿Por qué se hizo la cirugía? Por insistencia de su esposa. Y él quería hacérsela. Se la hizo, bien, quedó muy bien. El chico se veía bien, atlético, saludable. Después Estaba muy de la triste. operación, dices tú. Total. Y su respuesta fue, extraño al gordito que era. Porque el gordito que yo era alegre, centro de atención, comía lo que quería, sentía placer, era feliz. Y ahí es donde está el punto, ¿no? Doctora María Alejandra y María José, ¿cuán feliz eres con tu cuerpo? Es una pregunta que yo le hago a todos los que están en este momento conectados. ¿Cuán feliz eres con tu cuerpo? ¿Cuán feliz te sientes en ser? ¿Cuál es la posición que ubicas en el corazón del otro? Doctor, ¿y por qué usted hace toda esta pregunta? Porque todo tiene que ver. Todo lo que te estoy preguntando tiene que ver con tu cuerpo. exactamente. En la forma subjetiva como te ves. Y Claro. cómo te preocupas para el deseo del otro. Porque somos para el otro. Pero sabes una cosa, ahorita para hacerte las cirugías bariátricas, te evalúan todos y el último es el psicólogo y el psiquiatra. Y ellos son los que van a decidir si es procedente o no. Y me parece perfecto, porque tú lo acabas de decir ahorita. Porque si tú psicológicamente no estás preparado para tener 50 kilos menos, no debes someterte a ese tipo de cirugía.
Por eso Total. ese es el eslabón, el último. Ellos van de abajo hacia arriba, como creando un edificio tal cual. Ven cómo estás, van subiendo, van subiendo, van subiendo. Y el último, psiquiatra y psicólogo. Si ellos dicen no, aunque esto todo dé positivo, no se lleva a cabo. Totalmente. ¿Y cuál es el parámetro entonces? Se los voy a regalar. ¿Cuál es el parámetro para que el psicólogo diga si está apto? ¿Cuál es el parámetro para eso? Sin duda alguna, el deseo. Exactamente. Y la Deseo. valoración. Exacto. Deseo, la actitud que tengo es de transformar y entender que voy a comenzar a vivir para ser saludable. Cuando el paciente comienza a resignificar, a darle este nuevo sentido a la vida, el paciente está preparado. Exacto. Porque va a transitar el puente ¿de qué? Del bienestar, del cambio. Paciente que resiste el cambio, paciente que no va a producir, paciente que tiene duelos, paciente que no va a hacer un buen resultado para la cirugía. Exacto. Tengo una paciente que se ha hecho todo, doctora, colocó el balón, se colocó todo, o sea, todo. Pero es infeliz. Pero tiene un duelo no resuelto. Y ahí está pegada. Y obviamente su sistema psiconeuroinmunoendocrino se activa. Exactamente. Entonces, Sí, hay un punto clave para entender cómo estás, Exacto. qué deseas, Exacto. y si estás en la capacidad de transitar el puente del bienestar. Y obviamente, si estás y aceptas, y si estás de acuerdo y aceptas, que el psicólogo te lleve de la mano. bueno, y fíjate que es tan importante lo que has manifestado, que hay muchísima gente que realiza este tipo de cirugía, que se somete y pierden la operación y muchas veces por no ser lógicos en la toma de decisiones como tal, ellos echan la culpa de que el procedimiento definitivamente no sirvió y que no se apropian a esto. Y definitivamente es como tú dices, tienes que apropiarte a lo que va a pasar y a la transformación, porque la transformación se va a dar y es un proceso que se tiene que ir edificando y darnos cuenta que también es la tendencia de observar que quién es el que tiene la necesidad, si son los familiares o simplemente es él el que quiere hacerlo. Porque ¿qué ocurre? Muchas veces pasan en estos adolescentes que tienen un grado de obesidad, de que los padres son los que más incitan a que se hagan estas operaciones sin siquiera preguntarles si ellos están preparados para, porque ellos son los adultos y los que acondicionan la conducta. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vemos a una persona que de repente empieza a perder una cantidad de peso y, por ejemplo, cuando hay algunos que le reducen el estómago, no tienen la capacidad de comer lo que comían antes y es un nivel de frustración enorme. Entonces, aunado a eso, no es solamente a que mi plato de comida se presenta más reducido, sino que mi estómago ya no soporta y llega un momento que yo hasta vomito porque no resisto. Entonces, hay que tomar en consideración ese aspecto. Ahora, Felicidad 69 dice, y adicional creo que la parte psicológica, porque estuve conversando con un cirujano gástrico y le preguntaba cuántos kilos debería tener alguna persona para hacerse la cirugía. A ella nos hace también aquí, nos completa la pregunta y dice, la persona psicológicamente sentía, la chica tenía 15 kilos de más, pero para esa persona tenía 30 de más. Fíjense qué terrible como también este estándar de lo que la gente considera que es lo apropiado para ti y no es lo que tú sientes que debe ser. Entonces, eso es importante. Hace muchísimos años recuerdo que yo trabajé con una persona que era socialmente muy, por llamarlo así, un personaje público, y su hijo tenía la tendencia a engordar. ¿Qué hacía esta señora? Le daba pastillas para que él bajara de peso. Y el niño evidentemente bajaba de peso según eran con una persona que se las había suministrado. Pero ¿qué pasaba con el niño? Había niveles de frustración muy grandes porque ella lo condicionó que él era un gordo que tenía que bajar de peso como de lugar. Entonces, fíjense el daño emocional.
Ahora, en cuanto quería ahondar este asunto que había planteado la doctora María Alejandra, en cuanto a los estándares de las estadísticas entre los hombres y las mujeres, ¿no? Hace muchísimo tiempo se ha estandarizado que las mujeres son las que tienen más preponderancia a estos trastornos de conducta alimenticia, pero ella nos manifiesta de que ahorita también hay la incidencia en los hombres. En el caso de las mujeres, ¿cuál es el contexto que impacta para que ellos tengan esta dejar de comer, dejar de alimentarse? ¿Qué nos puede decir en el caso de las mujeres, la doctora? Saber, la relación es más o menos, hasta hace unos años era la relación de más o menos y que todavía se mantiene 9-1. Es decir, de 10 casos, 9 son mujeres y 1 eran hombres. Pero esto ha cambiado, pero no hay estadísticas recientes ahorita de trabajo. Yo lo estuve buscando y no conseguí esa relación. No sé si tú tienes alguno, Jan. Yo no conseguí. O sea, Continúa, doctora, continúa siendo de siendo 9 9-1. Sí, se mantiene una prevalencia, a lo Exacto. que llamamos prevalencia estadística en el hecho. Exactamente. Pero sí se sabe que está aumentando el número de hombres porque cada vez más en los tratamientos que hacen a doble ciego, ellos ven que hay más hombres involucrados en este tipo de patologías. Ahora, saber, no existe una causa hormonal que nos explique esto, ni un neurotransmisor, ni la gotica mágica que nos lleva a esto. Sencillamente esto es una patología multifactorial donde el entorno social es importantísimo, porque la mujer, Venus, ¿qué es? Belleza. Entonces tú como mujer estás expuesta a todo este ambiente externo que todo el día te dice obesidad malo, obesidad fea, eres gorda, eres horrible. Entonces todo eso es lo que te lleva a que sea más en las mujeres, pero lo que te expliqué anteriormente, ya los hombres también es importante que ellos luzcan bien, que se vean bien. Hay hombres que exageran un poquito más en su apariencia y esta diversidad de géneros también ha aumentado más todo esto, por lo tanto, vienen en ascenso los hombres. La estadística exacta hasta ahora es solamente 9-1, es decir, cada 10, 9 mujeres y un hombre. ¿Por qué? No existe causa lógica. Ok, Claro. saludos aquí a Carmen Correira, a Joan, y tenemos a María Elena So también, que quería saludar a estas personas y a las que están conectadas. Jan, ¿existe, por tanto, en estas estadísticas alguna condicionante particular que tengan estas mujeres en particular que las lleve a este inciso de bajar de peso y de retenerse a no comer o exageradamente ver a la alimentación como algo, un trastorno tan desbordante? ¿Existe algún acondicionamiento o esto mismo que tú nos hablas del deseo? El deseo a verme a, o de qué manera, cuál es el acondicionante que tiene. Mira, ¿Por qué yo quiero ser más delgada o por qué me mantengo en que soy gordita y no me importa? como decía la doctora, es multifactorial, depende muchísimo del entorno familiar, social, escolar, qué tipo de estratos, ¿no? ¿Cómo se selecciona la escuela donde voy? Porque Exactamente. a lo mejor voy a una escuela donde hay poder adquisitivo, económico, por ejemplo, un A, un B plus, un B más, y ese estrato entonces tú ves adolescentes delgadas, adolescentes muy pendientes de su cuerpo porque tienen la facilidad de comprar alimentos que conllevan a, y tengo una madre que se cuida, un papá que se cuida. ¿Mm? Entonces todo esto, ahora, si voy a una escuela donde hay un estatus menor, entonces es multifactorial. Ahora bien, algo como a nivel de chiste que les voy a decir. Cuando comprendamos, cuando aprendamos a entender cómo desea el hombre y cómo desea la mujer, la angustia va a reducir. Yo voy a hacer una pregunta en este momento. ¿Por qué la mujer se maquilla? ¿Porque le gusta? ¿Porque se cree bien? Porque Bueno, no sé. se cree
bella porque quiere verse Exacto. bella. Pero es que somos Venus. Claro, Lo dije antes, somos totalmente. No, 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 Venus. es que hay algo importante. La mujer es Claro. la creación más perfecta y hermosa que Dios pudo hacer. Menos mal que lo dijiste, si no, te cerraba. Totalmente. No, 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 es totalmente cierto. De hecho, la mujer la sacó Dios de la naturaleza misma del hombre. Por eso la hizo tan bella. Hay una frase que dice que la mujer es compleja. Compleja no significa complicada, es completud. La mujer es completa. Pero ¿qué ocurre con esto? ¿Por qué te digo esto? ¿Y por qué hice la pregunta de que, ¿por qué la mujer se maquilla? Porque la mujer necesita ver, hacerse ver. ¿Hacerse ver para quién? ¿Para quién es visual, que es el hombre? ¿Por qué el hombre no se maquilla? Porque la mujer es poco visual. La mujer es más auditiva. La mujer no se enamora por la vista, sino por la palabra. ¿Cómo el sistema límbico de la mujer se activa? A través de la palabra. Y hoy quiero decirles esto a los hombres. ¿Qué necesita una mujer para sentirse enamorado? Anticipación, seguridad. Y mira cómo María José hace así. ¿Te estás dando cuenta cómo se activa su sistema límbico? Seguridad, Yo no moví la cabeza, yo me quedé tranquila. confianza, Exacto. ¿sí? ¿Qué necesita? Compromiso. Cuando una mujer consigue todo esto en un hombre, madurez, mira, el hombre podrá ser gordito, sin cabello, con cabello, como sea. Ahora no. Para el hombre es diferente. El hombre ve. El hombre no es que el hombre, ojo, no es que el hombre no necesita la palabra, claro que sí, pero el hombre ve. Entonces ahí se hace un más, como lo puedes ver. Ahí se hace un enlace. Yo veo, tú me das lo que y yo te doy lo que quiero escuchar. Entonces, muy cierto. cuando la mujer no se siente atraída por el hombre, porque el hombre comienza a estandarizar el cuerpo, y por eso que la pornografía es tan invasiva y peligrosa, porque entonces comienza a estandarizar, y cuando eso sucede, la mujer necesita ser y verse bella. Pero te quiero decir algo, mujer que me ves, no sé cómo pesas, cómo eres bella y comienza a sentirte hermosa en ti misma. Te quiero decir esto, así como hay una estadística de 9-1, te quiero decir que en el hombre de 9-1, ¿de qué se enamora? ¿Qué abraza? La inteligencia de una mujer. Si tú te sientes inteligentemente seductora, lo tienes. Fíjate que eso que has manifestado es muy importante, la actitud, definitivamente. Totalmente. La Porque existen actitud es 80.000 personas, muchísimas cirugías, muchísimas cosas que pueden hacer que llegues a tener el estándar perfecto, pero si actitud no tiene congruencia, no vale para nada, definitivamente. se corta el hilo, se suelta, ¿no? Así. Totalmente. Fíjate que aquí Carmen Correia nos hace una pregunta. ¿Se hacen las operaciones por salud o por satisfacción física? En el caso de las personas con trastorno, me imagino que con las personas con trastorno alimenticio. Nosotros hemos conversado un poco acerca de eso y se ha manifestado de que existen algunos estándares en donde es necesario practicar una cirugía
por estándar de salud, por estándar de mantener una salud, un esquema más saludable en la persona, y ocurren este tipo de operaciones. También ocurren aquellas operaciones en donde son tan abrasivas y no les importa sino ver que su físico como tal esté de una manera satisfactoria. Saludos a Dani Méndez, a Andreina, déjame ver si aquí, a Blanca, felicidad, bueno, nos dice qué belleza. Y ahora fíjense, el tema promete, promete, y el tiempo también. Entonces yo le voy a ir aquí preguntando a la gente, no sé si ustedes podrían irnos para la segunda parte, qué opina la doctora, qué opina el doctor, porque el tiempo es premura y quisiera hacer otra pregunta y sé que ya estamos casi que al cierre, ¿no? Yo voy a dejar de todas maneras la pregunta a ellos, pero yo quería seguir aunando un poco de este tema. Y en esta parte del estudio de los trastornos alimenticios, la Organización Mundial de las Naciones Unidas nos habla de que existen unas enfermedades muy puntuales en este aspecto de trastornos alimenticios. Y habla de la bulimia, nos habla del atracón, y nos habla también de la anorexia. En este estándar de la anorexia como trastorno, ¿qué podrías decirnos, la doctora María Alejandra, de qué se trata ese trastorno, para tocar este trastorno? Y después nos dirías, Jan, a nivel psicológico, cuál es el estándar del comportamiento de esta persona. Bueno, primero quiero agregarte algo. Han agregado un nuevo trastorno dentro de las conductas alimentarias, que es el trastorno evitativo, que es el nuevo que acaba de surgir. Ese sencillamente es, el niño no come por la sensación de que rechaza el alimento. Eso es muy raro, pero es un nuevo trastorno que hay, y esto se ha determinado a través de un test especial que se llama el EAT26. Eso es un test donde se hacen una serie de preguntas relacionadas con el aspecto psicológico y organoléptico de los alimentos. Se hace una puntuación de acuerdo a cada una de las preguntas que haga el paciente y se ve si tiene tendencia o no a cualquiera de estos trastornos. La anorexia es sencillamente la persona tiene una imagen corporal donde el estar delgado es salud, el estar delgado es bello. Por lo tanto, la persona comienza a dejar de comer. Lentamente la persona va dejando de comer, se comienza a informar de las calorías de los alimentos, que engorda y que no engorda, y llega incluso a tener momentos de ayuno. Cuando la persona llega a sentir que la pérdida de peso, que lo que va bajando es cada vez más lento, comienza a sumar maniobras compensatorias. Por ejemplo, comienza a hacer ejercicio como loca para quemar calorías, comienza a utilizar el uso de laxantes, de enemas y de diuréticos para perder peso. ¿Qué sucede? Que esta pérdida de peso puede llevar incluso a que la persona llegue a estadios de caquexia, que produzca alteraciones fisiológicas que le puede llevar hasta la muerte. ¿Ok? Eso se cree que ocurre en un 4,2% de los trastornos de la conducta alimentaria son las anorexias. Y la anorexia puede ser restrictiva. Restrictiva no como, el que te acabo de explicar. Y purgativa es aquella que, además de utilizar los laxantes y todo esto, utiliza el autovómico. ¿Ok? Okay. Fíjense, es lo que nos has detallado. Este es un trastorno en donde hay una privación a los alimentos, hay un exceso de actividades físicas. María José, y al mismo discúlpame que te diga algo. La anorexia es característico y se ve muy frecuentemente en un grupo particular de personas, aquellas personas que tienen ciertas profesiones fuera de las otras, que tienen alteraciones, como modelo y deportistas. Es bastante frecuente verlos en ellos, donde la condición de ser delgado o me aumenta mi rendimiento deportivo o mi entorno físico favorece a mi trabajo como es la modelo, ¿ok? Discúlpenme que ese grupo etario no lo habíamos tocado, que creo que es importante. Y que el test que yo te nombré, que se le hace, solamente se le puede hacer a adolescentes mayores de 13 años, a los adultos y a las personas que tienen profesiones donde el peso es importante. Ok, este trastorno también puede suceder a personas que tengan por debajo de 13 años, ¿cierto? Sí puede suceder, pero no es tan frecuente. Okay. Es más frecuente en personas mayores de 13 años. Ok, antes que me vayas a contestar ya,
Estoy haciendo aquí una pregunta a todos, si quieren la segunda parte de este live acerca de los trastornos alimenticios en el adolescente. Y un gran saludo a Jorge Oliveira, que también está aquí conectado. Vamos a ver, Jan, en el aspecto de las conductas, del comportamiento de estas personas que tienen la anorexia mental. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué actitudes tienen estas Y personas? hay un patrón de personalidad asociado a este tipo de desórdenes, ¿sí? De la conducta, que es un patrón obsesivo de personalidad. Exacto. ¿Sí? Son personas con patrones obsesivos. Cuando yo estaba en Venezuela, participé en muchísimos estudios gastroscópicos, ¿sí? Con un grupo de médicos, gastroenterólogos, especialistas en cirugía bariátrica. Y nos dábamos cuenta que la estructura anatómica del intestino grueso, lo que llamamos las asas del intestino transverso, ¿ok? Donde conecta con el descendente y con el ascendente, ascendente y descendente, podíamos ver, ¿no? Cuando el sujeto era ansioso, cuando cumplía con procesos depresivos. ¿Sí? Era impresionante. Estructuras depresivas tenían asas de colon redondeadas. Estructuras ansiosas tenían asas de colon puntiagudas. Impresionante. Esto es algo impresionante, ¿no? No lo sabía. No es determinante porque no es un estudio que sea estandarizado, ojo, Claro. pero lo pudimos ver. Fue un hallazgo que ustedes consiguieron. Fue un hallazgo. Okay. Fue un hallazgo. Entonces, ¿qué paciente, cuál es la característica fundamental? La obsesión. Pacientes obsesivos que dilatan su ansiedad y angustia a través de la fijación oral, sintiendo que la compulsión del deseo. ¿Cuál es la compulsión? Todo aquello que tiene que ver con el alimento. Porque hay pacientes también que obedecen a desórdenes de conductas alimenticias completamente obsesivos, que tienen que ver el nutrition fact del alimento, están pendientes si consumo cuánta azúcar, cuántas calorías, cuántos carbohidratos, Exacto. y comienza entonces el desorden. ¿Cuándo es un desorden? Esto es algo muy importante resaltarlo para todos aquellos que nos escuchan. Porque estamos hablando, ojo, desorden y trastorno es lo mismo. Ahora, ¿cuándo catalogamos nosotros que es un trastorno o un desorden? Esto es muy importante. Cuando es clínicamente significativo para limitar funciones laborales, sociales, académicas y afectivas. Exacto. Bueno, mira que yo estoy traspolando esta obsesión y esta conducta y este deseo y esto no me está permitiendo ir a la escuela y no me permite tener contacto social o tener un desempeño social efectivo, entonces comienzo a evaluarlo. O estoy traspolando y estoy cortando mi relación afectiva con mi pareja, con mi esposa, con mi esposo, por la necesidad de controlar la alimentación. O mi hijo se está aislando. O el problema de mi hijo está afectando a todas estas áreas. Allí hay un desorden, allí hay un trastorno. Okay. Esto es muy importante. Sí. O sea que tú consideras que hay patrones de conducta de las personas, por ejemplo, el restrictivo, el obsesivo compulsivo, la persona que se autoexige, generalmente están asociados con anorexia. Sí, porque existe, esto es algo que vamos a psicoeducar. Creo que este espacio también es para psicoeducar, ¿no? Existe lo que llamamos la estructura de personalidad. Todos tenemos una estructura. Todos
todos tenemos una estructura. María, Pedro, Andrés, Juan, todos tenemos estructura. Jan tiene una estructura de personalidad. Exacto. Entonces existen 10 tipos de estructuras divididas en 3 grandes grupos. El grupo A, que es el paranoico, está también el esquizotípico y el esquizoide. En el grupo el grupo B está el antisocial, el narcisista, el limítrofe y el histriónico. Y en el grupo C está el obsesivo, está el evitativo y está el dependiente de personalidad. ¿Qué cumple el obsesivo? ¿Qué estructura cumple el obsesivo? El obsesivo cumple una estructura completamente compulsiva, ordenada, ansiosa, con la necesidad de... Ahí donde está, hay una diferencia en el TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo de ansiedad, y el TOC de personalidad. ¿Cuánto cumple, doctor, entonces con un trastorno de personalidad? Cuando cumples una cantidad de criterios diagnósticos, 6 o más. Ahora, que yo cumpla 3, no quiere decir que yo tenga un trastorno. Exacto. Tengo una personalidad obsesiva. Claro. Tengo que aprenderla a manejar, porque si no la manejo, me puede generar una comorbilidad del trastorno. Es decir, puedo añadir otro, que es cuando se comienza a añadir los trastornos de la conducta alimenticia. Exacto. Y fíjate que tú acabas de decir algo bien importante. Los test no son los paradigmas que te van a llevar a un diagnóstico, porque tú puedes tener un test negativo. Por ejemplo, tú le aplicas estos test de los trastornos de la conducta alimentaria a un obeso y no llena los parámetros que son, pero él es altamente, o sea, él es un paciente que hay que tener cuidado si no es bien manejado, aquel gordito en la etapa preescolar, escolar y adolescente, a ser o un bulímico, pero más que bulímico, un trastorno por atracón. Y ahora se ha comenzado a ver el trastorno evitativo, que es aún más peligroso, porque a él le da miedo comer, siente asco a la comida, por la comida siente una repulsión y sencillamente hace ayunos por largos periodos de tiempo y tienen altísimo riesgo de morir. Y es tan preocupante que últimamente, mira, según las estadísticas, el 5% de los pacientes con trastorno de la conducta alimentaria entran en este grupo, de un 2 a 4% en trastornos por atracón, de 2 a 4% por bulímica. Fíjate que más o menos están igual, bulimia y trastorno. Y de 4,2% son anorexígenos. O sea, fíjate lo importante, que el último grupo es el que ha aumentado y el que los test dan negativo. Lo que tú acabas de decir, utilízalo, pero no es el paradigma, tú lo acabas de decir. Totalmente, totalmente. Gracias, doctora. Y es correcto, ¿no? Lo que acabamos de hablar. ¿Y qué sucede con esto? Ahí vemos la repulsión a lo que está sucediendo en mi entorno. Evito. No olvidemos esto. Cuando se presenta uno de estos desórdenes o una conducta, porque no necesariamente cumple con el desorden, pero cumple con la conducta. ¿Qué pasa cuando mi hijo no cumple con el desorden? Pero está con las conductas, tiene conductas de anorexia, alimentación evitativa, atracón, comienza con la conducta. Exacto. Hay una fase premórbida, evitemos la fase activa de la enfermedad. ¿Qué pasa allí? Son pacientes que no, o mejor dicho, son pacientes que están en contra de lo que está pasando, pero como no hablan, no expresan, no dicen no me gusta, evito comer. Exacto. No me trago el deseo, como decía Freud. Exactamente. Bueno, fíjate que hay un aspecto que yo quería manejar en este tema de la anorexia, que definitivamente en los casos que yo he podido observar son pacientes que definitivamente se cierran en sí mismos y tienen algo que es un mal autoconcepto. Y algo importante, son privativos a todo lo que es un esquema de lo que es normal o lo que es a nivel de la alimentación, un estándar de normalidad y de que se ha manejado de una manera muy puntual. Aquí Carmen Correa
nos hace una observación bien importante, que la anorexia está la anorexia por la personalidad obsesiva, compulsiva y baja autoestima, depresión y ansiedad. Aquí ya ha habido unas personas que nos dicen que si quieren que se repita este live. Saludos a todos los que se están conectando. Y bueno, yo quería, tengo que parar el live porque ya pasamos mucho tiempo y se puede caer la conexión. Yo quisiera, doctora, que nos dijera cuál sería el contacto que podríamos localizarla y de qué manera, en qué parte de las redes podríamos localizarla también. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, me puedes localizar a través de mi número. Estoy en España, sería el más 34-611-616-005, o por mi Instagram, que ahorita se los escribo, y también me pueden escribir a través de mi correo electrónico. Yo ahorita, si quieres lo paso, María José, te lo paso a título. Ok, me gustaría que la pusieras a escribir ahí en el chat. Y el doctor Prado, Ay, dos mujeres contra un hombre. Ahora, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo te conseguimos este hombre tan maravilloso que tiene aquí varios pacientes que ha dicho que es su doctor favorito? Por allí vi. Bueno, fíjate, ya, yo me debo a todos ellos, me debo a todos mis pacientes, amo mi profesión. Aquel paciente que me conoce sabe que hago acompañamiento no solamente en consulta, estoy pendiente del paciente. Hoy me llamó un paciente, él está aquí en Estados Unidos, pero se fue a un programa de rehabilitación en Costa Rica. Solo le dieron 30 minutos para tener el teléfono, contactar a la familia, a la esposa. Me llamó. Me dijo, doctor, ya estoy aquí, quiero que lo sepa, gracias por ayudarme a tomar esta decisión. Okay. Quiero que sepan que aquí estoy para ustedes. Para mí es una bendición, amo lo que hago. Me pueden conseguir en Orlando, Florida. Estoy en Estados Unidos. Mi número telefónico es +1-786-775-2786. Okay. Bueno, la doctora si puede ir escribiendo también los datos ahí en la mensajería. ¿Cómo no? Si pudieras escribir los datos. Claro que sí. Mis redes sociales, el doctor con DR, doctor Prado Piso _ online. En todas las redes, Twitter, TikTok, YouTube e Instagram. Okay. Estoy para ustedes. Bueno, gracias. Pueden escribir los contactos. Bueno, yo muy encantada. Y bueno, para cerrar este live, mi gente bonita, padres, familias, profesores, todas aquellas personas que estén de la mano formando a este adolescente, enséñale a alimentarse de una manera de que la alimentación sea parte de su vida y que sea algo importante para vivir y para sentirse bien físicamente, viendo siempre a que la conducta de la alimentación es algo necesario para su vida y para su futuro crecimiento y sobre todo para la misión de vida que ellos tienen encomendada. Yo muy contenta de haberlos tenido en el día de hoy, a la doctora María Alejandra Suárez y al doctor Jan Prado, y bueno, que Dios los bendiga y que nos vemos a la segunda parte, donde estaremos comentando las historias. Y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y un gran abrazo para ustedes dos desde aquí desde Portugal, con muchísimo cariño por su enriquecimiento y cariño. Muchísimas gracias. Vivir y no vivan para comer. Bellísimo. Muy bien, ahí está, ahí sigan a la doctora. Existen enfermedades, existe gente que se enferma. Cuerpo, mente, alma. Lo dijiste. Bueno, vale. Muchísimas gracias. María José, muchas gracias y muchas gracias. De verdad, me encantó compartir con usted. Gracias, doctora. Me encantó conocerla. Dios la bendiga grandemente. Amén. Y gracias, María José, por esta bella oportunidad. Dios te bendiga muchísimo. Vale. Gracias. Un abrazo a todos. Vale, chao. Chao a todos. Un gran beso. Vale, linda experiencia.